profesora de asignatura en el Tecnológico Superior de Jalisco, donde he impartido clases por más de 8 años en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Su trayectoria académica se ha orientado a la formación de estudiantes en áreas tecnológicas, así como el diseño y desarrollo de recursos educativos, digitales, a la enseñanza de la informática y la educación tecnológica. El día de hoy, la maestra Ángeles nos presenta la ponencia Estrategia didáctica basada en lecciones interactivas para fortalecer las competencias en ciencia de datos. Sin más preámbulo, iniciamos con su presentación y cedo el uso de la voz. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias por permanecer aquí. Vengo un poco de la charla anterior porque va a empatar muchísimo lo que les voy a presentar con lo que nos compartió la doctora Olga. Bueno, mi nombre es Ángeles Montañez Uribe. Junto con el doctor José Francisco Jafet Pérez López, presentamos este trabajo titulado Estrategia didáctica basada en lecciones interactivas para fortalecer competencias en ciencia de datos. Este trabajo fue desarrollado en el Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez, en la unidad de Zapopan, donde dentro del programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y pues esta propuesta surge a partir de una necesidad concreta observada en la asignatura de Ciencia de Datos, que es lograr que los estudiantes comprendieran las diferentes etapas del trabajo con datos mediante experiencias más prácticas, visuales e interactivas. Durante esta exposición explicaré brevemente el problema que motivó la propuesta, su diseño, la forma en que fue aplicada y los principales resultados obtenidos durante el ciclo escolar enero-junio del 2026. Bien, la materia de ciencia de datos implica mucho más que aplicar fórmulas o utilizar herramientas informáticas. El estudiante debe comprender cómo se obtienen los datos, cómo se preparan, cómo se analizan y cómo se transforman en información útil para tomar decisiones. Sin embargo, estos contenidos pueden resultar complejos cuando se presentan únicamente mediante explicaciones teóricas o como temas separados entre sí. Por esa razón, diseñamos una estrategia didáctica basada en lecciones interactivas y escenarios aplicados. La intención fue que los estudiantes pudieran observar situaciones, analizar información, tomar decisiones y recibir retroalimentación durante el desarrollo de cada actividad. La estrategia se aplicó durante el ciclo escolar pasado en la asignatura de Ciencia de Datos, pues que corresponde a la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales. En esta primera etapa, el trabajo se delimitó a la unidad 3 solamente, denominada Ciclo de Vida de la Ciencia de Datos. Bien, las lecciones interactivas representan una alternativa pertinente para que este tipo de contenidos integren varios elementos en un mismo recurso educativo, una explicación breve, una actividad, una evaluación y una retroalimentación inmediata. Esto permite que el estudiante no sea únicamente un receptor de información durante las lecciones, sino que debe observar, elegir opciones, analizar resultados y responder con base en una situación determinada. Por lo tanto, la experiencia se acerca más a un aprendizaje activo que a una clase exclusivamente expositiva. Otra ventaja es que estos recursos pueden utilizarse desde un navegador web y permiten que cada estudiante avance de acuerdo con su propio ritmo, dentro de un tiempo determinado de trabajo, claro. Además, al ser recursos digitales, pueden actualizarse, reutilizarse y adaptarse a otros grupos. La intención principal no fue reemplazar la explicación del docente, las clases siguen siendo en el aula, sino complementarla con actividades que permitieran aplicar los conceptos revisados en clase, también atender las necesidades de los alumnos que por circunstancias, como explicaba la maestra Olga, ya no podían asistir al tecnológico de forma presencial. Entonces, para que ellos no se nos perdieran en esta explicación o cuando se integren, no se sientan perdidos, ya no entiendan qué fue lo que pasó, bueno, todas esas actividades nos ayudan a que ellos vayan reactivando ese conocimiento. A la doctora Olga Lidia Murillo García. Bien, nuestro punto de partida fue identificar algunas dificultades observadas en la enseñanza de la ciencia de datos. La primera es que el estudiante necesita comprender el proceso a la doctora Olga Lidia Murillo hasta García, la generación y comunicación de conocimiento útil.
Sin embargo, en muchas ocasiones los contenidos se perciben como temas aislados. Por ejemplo, el estudiante puede aprender qué es el preprocesamiento o qué es un modelo, pero no siempre comprende cómo se relacionan esas actividades dentro de un mismo proceso. También observamos que la teoría necesita acompañarse de situaciones aplicadas para que tenga mayor sentido. Cuando el estudiante trabaja con un escenario, puede comprender por qué debe limpiar los datos, seleccionar una variable o evaluar un resultado. Por otra parte, la revisión manual de muchas actividades dificulta ofrecer retroalimentación inmediata y dar seguimiento oportuno a cada estudiante. A partir de esas necesidades, planteamos la pregunta central que aparece en la diapositiva: ¿cómo diseñar una experiencia que integre las etapas del ciclo de vida de la ciencia de datos con práctica, retroalimentación y el seguimiento? Y bueno, entonces, pues nuestro objetivo general fue diseñar e implementar una estrategia didáctica basada en lecciones interactivas para fortalecer competencias en ciencias de datos mediante escenarios aplicados, evaluados de forma automática y con un registro digital de esos resultados. La propuesta se concentró en 4 elementos principales. Primero, pues es un trabajo específicamente con la unidad 3 de esta materia. El segundo, se desarrollan 10 lecciones interactivas, cada una relacionada con una etapa o un tema de esta unidad. El tercero, la aplicación se realizó durante el ciclo escolar pasado, de enero a junio de 2026. Y cuarto, la experiencia se llevó a cabo con estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Es importante aclarar el alcance del estudio. Esta primera etapa no cubre toda la asignatura, tampoco pretende demostrar que la estrategia provoca por sí sola una mejora en el aprendizaje. Es el apoyo que le estamos brindando al estudiante, pues, para que no deserte de la materia. Y se trata de una implementación inicial que permite observar su funcionamiento, registrar resultados y establecer una base para investigaciones posteriores con diseños comparativos. El diseño de la estrategia se apoyó en 3 ideas principales. La primera es el aprendizaje activo. En lugar de limitarse a leer información, el estudiante debe observar datos, elegir alternativas, responder preguntas e interpretar resultados. La segunda idea corresponde a los objetos de aprendizaje. Cada lección fue diseñada como un recurso digital relativamente independiente, con un propósito definido y con los elementos necesarios para trabajar un tema específico. Esto permite que las lecciones puedan reutilizarse, actualizarse o incorporarse posteriormente a otros cursos. La tercera idea tiene que ver con la evaluación formativa. Las actividades no se plantearon como un examen tradicional, sino como una oportunidad para aprender durante el proceso. La retroalimentación inmediata permite que el estudiante identifique errores, revise una decisión y comprenda mejor el resultado obtenido. Por ello, la tecnología se utilizó como un medio didáctico, no como un objetivo final. Lo importante no era solamente construir la página web, sino generar una experiencia que apoyara el aprendizaje y facilitara el seguimiento docente. Abonando lo que nos decía la compañera, tiene que ver más con el proceso, que el alumno vaya entendiendo la información, cómo la va a aplicar y qué soluciones va a brindar a un cliente más adelante en su experiencia ya laboral. Entonces, esta era mi forma de buscar un apoyo, que fuera algo visual, que no fuera todo y lo buscara con inteligencia artificial, sino que fuera capaz de tener ese pensamiento crítico en cada actividad, en cada ejercicio propuesto. Entonces, la estrategia articula 3 dimensiones relevantes, lo que sería la disciplinar al abordar el ciclo de vida de la ciencia de datos, la tecnológica, que es al integrar recursos web con base de datos, y la pedagógica al promover aprendizaje activo, evaluación formativa y pensamiento crítico. Bien, la estrategia se organizó en 10 lecciones que recorren de manera progresiva el ciclo de vida de la ciencia de datos. Las primeras 5 lecciones se relacionan con el proceso que va desde los datos hasta el análisis. La primera presenta una visión general del ciclo de vida del ciclo de vida de los datos. La segunda aborda la adquisición y compresión de la información.
La tercera trabaja la integración de datos provenientes de distintas fuentes. La cuarta se concentra en el análisis exploratorio, donde el estudiante identifica patrones, tendencias o valores atípicos. La quinta aborda el procesamiento, es decir, la preparación de los datos antes de analizarlos o utilizarlos en un modelo. Las siguientes 5 lecciones se relacionan con el paso del modelo a la toma de decisiones. La sexta introduce la regresión lineal simple. La séptima trabaja la evaluación de modelos. La octava aborda la optimización. La novena se enfoca en la visualización y comunicación de resultados. Finalmente, la 10ª trata de la ética en ciencia de datos mediante una actividad denominada Detecta el engaño, orientada a reconocer interpretaciones sesgadas o presentaciones engañosas de la información. Es importante señalar que los estudiantes no programaron directamente en Python. Las actividades fueron desarrolladas como escenarios web guiados con visualizaciones, preguntas e interpretaciones de resultados. El propósito fue concentrarse en la comprensión del proceso y en la toma de decisiones, más que en la sintaxis de un lenguaje de programación. Que ellos solos vayan deduciendo la importancia de obtener esos datos, analizarlos y procesarlos. Bien, en esa diapositiva se muestra la estructura general de la estrategia. Primero se encuentra la secuencia de 10 lecciones interactivas organizada de acuerdo con los contenidos de la unidad 3. Cada lección presenta un escenario aplicado, es decir, el estudiante trabaja con una situación contextualizada en la que debe analizar información o tomar una decisión. Después se realiza una evaluación automática. Al responder, el estudiante recibe retroalimentación inmediata, lo que le permite comprender por qué una opción es adecuada o qué aspecto debe realizar. Posteriormente, los resultados se registran en una base de datos. Este registro genera una evidencia digital de la actividad realizada y finalmente el docente puede utilizar esa información para observar avances, identificar lecciones pendientes y dar seguimiento al grupo. Cada lección integra 5 componentes básicos: introducción conceptual, situación contextualizada, actividad interactiva, evaluación y retroalimentación. Esta estructura busca mantener un equilibrio entre explicación, aplicación y seguimiento. Ya dentro de la implementación y la aplicación, pues se llevó como un recurso web con evaluación automática y registro de resultados en una base de datos. Se asignó al grupo completo de la asignatura, integrado por 24 estudiantes. De esos 24, 21 generaron al menos una resolución registrada, lo que representa el 87.5% del grupo. En total se almacenaron 148 resoluciones, ahorita explico este dato. En ese trabajo, una resolución registrada no significa únicamente que el estudiante ingresó al recurso, significa que finalizó una lección y que el sistema almacenó su puntaje, su porcentaje de logro y la fecha de realización. Esta precisión es importante porque permite distinguir entre una visita al sitio y una actividad efectivamente terminada. El registro automático facilitó la organización de las evidencias y redujo la necesidad de solicitar capturas de pantalla o entregas manuales por cada práctica. También permitió observar qué estudiantes son los que avanzaron en la secuencia y cuántas lecciones fueron finalizadas. En este aspecto, los chicos podían entrar, realizar la práctica, pero si el puntaje no era favorable, aprobatorio, satisfactorio para ellos, tenían la oportunidad de volverlo a hacer. Por eso es que se generaron 148 registros, porque hubo prácticas que las volvieron a replantear. Acuérdense que habíamos mencionado que no es aplicación de examen. No me interesaba tanto que ellos respondieran a la primera, sino que si había un error, si había algo que no estaba comprendido, tuvieran esa oportunidad del procesamiento, de analizarlo. Y entonces rectificar otra vez sus respuestas y volverlo a realizar o volver a realizar la práctica. Entonces, esa era la parte importante, por eso es que hay 148 registros, porque no estaba limitado a una sola respuesta, sino que ellos podían volver a hacerlo.
En esta diapositiva se presentan los principales resultados descriptivos. En la gráfica de la izquierda se observa el avance dentro de la secuencia. 19 estudiantes finalizaron 5 o más lecciones, 10 estudiantes finalizaron 9 o más y 8 estudiantes completaron las 10 lecciones. En la gráfica de la derecha se comparan 3 cantidades: los 148 registros generados, los 21 estudiantes que realizaron al menos una lección y los 24 estudiantes inscritos en el grupo. En relación con el desempeño final registrado, se obtuvo un promedio de 99.55 con una mediana del 100%. El 98.65% de las resoluciones alcanzó el logro completo, mientras que el resultado mínimo fue de 66.67%. Estos valores pueden parecer muy altos si se interpretan como los resultados de un examen tradicional. Sin embargo, deben entenderse dentro del enfoque formativo de las lecciones. Los estudiantes trabajaron con actividades guiadas y recibieron retroalimentación inmediata. Por ello, los porcentajes corresponden al resultado final registrado después de completar la actividad y no a una prueba sumativa estandarizada o a un examen aplicado en un solo intento. Los resultados muestran principalmente el avance, la finalización de actividades y el funcionamiento del sistema de evaluación del registro, apoyando al comentario de la diapositiva anterior. Bien, entonces aquí vemos que hay una distinción importante entre los resultados que sí nos permite afirmar este tipo de ejercicio y aquello que todavía no puede demostrarse. Los resultados sí muestran que la estrategia tuvo un funcionamiento operativo inicial, también muestran que fue posible registrar automáticamente las evidencias, observar el avance de los estudiantes y generar información útil para el seguimiento docente. Sin embargo, estos resultados todavía no demuestran que las lecciones interactivas produzcan un aprendizaje superior al de otras estrategias. Para realizar esta afirmación sería necesario comparar los resultados con otro grupo que trabajara los mismos temas mediante una estrategia distinta. Tampoco se aplicó en esta primera etapa una encuesta formal para conocer la opinión de los estudiantes sobre la experiencia. Tengo ese detalle ahí pendiente con ellos. Sí me gustaría recibir esa retroalimentación por parte de los estudiantes, cómo sintieron esta experiencia. Y bueno, además no se registró el tiempo de permanencia dentro de cada lección. Los alumnos pudieron haber estado 5 minutos, 10 minutos o nada más estarle atinando a las respuestas. Entonces, esa parte todavía me falta afinarla. Hablamos de una base descriptiva que muestra el funcionamiento inicial de la propuesta y que permite plantear una investigación posterior con instrumentos y grupos de comparación. Esta distinción fortalece el estudio porque evita presentar conclusiones que los datos actuales todavía no pueden respaldar. Estamos en el proceso. Ahora sí que confiamos en el proceso. Bien. Como conclusión, pues la propuesta permitió organizar, evaluar y dar seguimiento a los contenidos de la unidad 3 mediante una secuencia de lecciones interactivas. La combinación de escenarios aplicados, retroalimentación inmediata y registro automático permitió generar evidencias digitales y observar el avance de los estudiantes. A partir de estas experiencias se plantean varias líneas de continuidad. La primera es extender la estrategia al resto de las unidades de la asignatura de ciencia de datos. La segunda es incorporar una encuesta de percepción para conocer cómo valoran los estudiantes la claridad, utilidad e interactividad de las lecciones. La tercera es registrar el tiempo de permanencia y otras métricas de uso. Finalmente, será necesario comparar los resultados con otros grupos que trabajen mediante estrategias didácticas diferentes. Esto permitiría valorar con mayor precisión el efecto de la propuesta sobre el aprendizaje. En la diapositiva les muestro el código QR que permite consultar directamente el recurso y explorar las lecciones desarrolladas. Confíen en la página, si por ahí les sale alguna advertencia, pueden entrar sin ningún problema. Con esta primera aplicación se estableció una base tecnológica y didáctica que puede ampliarse y evaluarse con mayor profundidad. Voy a avanzar la diapositiva, igual si alguien no alcanzó a pasar el código QR, me regreso más adelante.
Bueno, para finalizar, pues agradezco al comité organizador del simposio y a todas las personas presentes aquí por su atención y esperamos que esta experiencia contribuya a la reflexión sobre el uso de recursos interactivos en la enseñanza, pues en este caso ciencia de datos, pero que puede servir como punto de partida para nuevas aplicaciones e investigaciones educativas. Gracias y bueno, les quisiera compartir un poquito lo que están viendo ustedes en su... de ver en el código QR. Tengo aquí abierta ya una práctica. A ver, primero, el laboratorio. A ver si lo pueden ver. Estas son las actividades, son las prácticas que los alumnos realizaron. Por ahí me confirman si lo están viendo. La práctica que me interesa como enseñarles porque es como más completa, pues sería la práctica 10. Los alumnos entraban, veían la práctica, ellos tenían que poner su nombre completo, el número de control, obviamente para saber quién es el que está respondiendo. Viene el objetivo de qué trata esta actividad, viene la introducción y vienen por aquí ciertos elementos visuales para que ellos descubran, le den clic, visualicen, analicen. Entonces, bueno, todo este es un diseño apoyado por el doctor Francisco Pérez, donde él desarrolla esta parte en la página web. Y bueno, vienen aquí varios casos donde ellos tienen que interpretar, ver las diferencias, analizar. Viene la sentencia, que es lo que buscamos, vienen los ejemplos, y entonces viene aquí la pregunta y pues ¿cuál sería la respuesta? Esta es la respuesta que se mandaría. Cuando hablamos de que existe una retroalimentación inmediata es porque aquí en automático les aparece qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Acuérdense que la intención es pues que los chicos vayan creando este pensamiento crítico, más de que se vayan a buscar la información, más de que vayan, salgan de la plataforma y lo copien o hagan apoyo de otra herramienta, pues que aquí mismo ellos encuentren esta parte para la reflexión. Obviamente todo esto pues va acompañado en el aula, dándoles a ellos ese acompañamiento, pero que llegue aquí el aterrizarlo, el que ellos tengan esa capacidad aquí. Viene aquí un caso 2, viene un caso 3, un caso 4, un caso 5, y entonces acá viene una reflexión final. Normalmente esto lo platicamos en el salón o yo les pido que me hagan un escrito o que en base a los casos ellos me digan entonces cuáles serían las propuestas de solución, que vayan más allá de eso. Viene aquí la evaluación, ellos ya tienen aquí que poner la respuesta, se les da una evaluación, tienen que calificar la práctica, obviamente aquí me va a decir que tengo que responder, se tiene que guardar el resultado. Los resultados yo los recibí así, igual me confirman por voz si los pueden ver. Vienen aquí los resultados, viene el código del alumno, viene el nombre, la práctica que están realizando, viene aquí enumerada, el porcentaje. Doctora. ¿No se ve? No, ok, gracias por avisarme. A ver, dejo de compartir esta y vuelvo a compartir. Ok, ahí están los resultados. Creo que ahí ya se ve. Ajá, aquí ya es el obtener la información, el número de control del alumno, el nombre del alumno, al grupo que pertenece, la práctica que está realizando. Aquí ya ordené los datos, viene la fecha de realización, la hora que lo están trabajando. Aquí podemos deducir un poco el tiempo, cuánto tiempo le dedicaron a la práctica o a la estadía en la práctica, por ver los tiempos que le dedican. Las prácticas que están realizando, entonces ya de aquí yo tuve que jalar la información pues para crear la evaluación de la unidad correspondiente. Y aquí está todo lo que ellos fueron realizando. Bien, ¿te parece ahora si pasamos a la parte de preguntas y respuestas? Sí, adelante. ¿Maestra? Sí, ok. Bueno, entonces agradecemos las aportaciones de la maestra Ángeles del Rocío Montañez Uribe por su presentación. Muy interesante, maestra, tu presentación y todo el proceso que nos acabas de mostrar. Y invitamos a la audiencia
aprovechar este espacio para interactuar con la maestra Ángeles. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bien, bueno, tienes muchas felicitaciones. Sí, ya vi las reacciones. Muchas gracias. Por acá tenemos gracias por tu aportación, excelente trabajo y la felicito y agradezco por compartir. Felicidades por su charla, maestra. Gracias. Un poco rápida, pero es por el tiempo que ahí nos apremia un tanto. Sí, la verdad es que ahí tuvimos un poquito de complicaciones con la parte del tiempo y luego, pero bueno, todo me parece que está muy claro. La verdad es que gracias por compartir tu estrategia, esta parte de cómo desarrollas tus prácticas. Y pues con esto damos por terminada la participación de la maestra Ángeles del Rocío, a quien le agradecemos la exposición y sus valiosas contribuciones a este evento y a la investigación educativa. Y bueno, entonces damos continuidad con el programa.